Hay un momento que casi todo el mundo ha sentido y nunca supo bien cómo explicar. Estás solo en una habitación, de madrugada o un domingo tranquilo, y de repente una certeza surge en ti sin previo aviso. Hay alguien aquí. No es miedo, no es locura, no es cansancio. Es una sensación tan real como el peso de tu cuerpo, una presencia que no ves, pero sientes cerca de tu mente, como una sombra pegada a la pared. Giras el rostro. No hay nadie. Revisas el pasillo, la ventana, el espejo. Vacío. Y entonces surge el pensamiento más incómodo de todos. Pero la sensación sigue aquí. Alguien te observa. Y esa presencia no se va cuando miras. Esa sensación tiene un nombre, un origen y una función. Y lo que está intentando mostrarte es lo más inquietante y lo más liberador que cualquier persona puede descubrir. Porque el observador no vino de afuera, nunca estuvo afuera. La presencia que sentiste pegada a ti es una parte tuya que pasaste la vida entera intentando ignorar y que no para de llamar a tu puerta, precisamente porque nunca la dejaste entrar. Casi toda persona siente esto en algún momento. Una sensación de ser observado sin nadie visible cerca. Una mirada desde dentro que no se apaga cuando la luz se va. La mayoría de las personas ignora esto, pensando que es paranoia, estrés o mucha imaginación. Pero ¿y si no es nada de eso? ¿Y si es exactamente lo contrario de la locura? ¿Y si es el momento más claro que has tenido en semanas? Existe dentro de cada persona una parte de la mente que no duerme, no descansa, no se distrae con series ni con el desplazamiento infinito de pantallas. Observa. Observa tus pensamientos como quien ve una fila de autos pasar por la ventana. Observa tus emociones sin ser dominada por ellas. Observa tus miedos sin convertirse en miedo. Esa parte de la mente humana no tiene ego, no tiene pasado, no necesita aprobación. Solo ve, y lo ve todo. El problema es que la mayoría de las personas nunca encontró a este observador cara a cara. Vivieron décadas identificándose con los pensamientos, con las emociones, con la historia que cuentan sobre sí mismas. Y cuando el observador aparece, generalmente de madrugada o en un silencio que toma por sorpresa, el primer instinto es creer que vino de afuera. Proyectar esa presencia de adentro hacia un lugar de afuera. Transformar el conocimiento de sí mismo en una aparición. Nadie te dijo esto. La sensación de ser observado cuando estás solo no es una señal de que algo ande mal contigo. Es una señal de que algo muy bueno está intentando surgir. Es la primera grieta en el cristal de una ilusión que has cargado desde que aprendiste tu propio nombre. La ilusión de que eres solo el personaje que piensa, que reacciona, que sufre, que quiere. Esa presencia silenciosa que te observa desde la esquina de la habitación, ella es la parte de ti que sabe que eres más que eso, y lo que sucede cuando dejas de huir de esa presencia y comienzas a mirarla, es lo que todo este video fue hecho para mostrar. La mente humana no es una sola cosa. Esto parece obvio cuando lo decimos así, pero piensa en cuántas veces actuaste en contra de lo que tú mismo querías. ¿Cuántas veces te prometiste a ti mismo hacer algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces pensaste una cosa y sentiste otra totalmente diferente al mismo tiempo? Esto no es falta de carácter, así es como está construida. Dentro de ti existen partes que funcionan al mismo tiempo, como pisos de un edificio donde cada uno tiene su propia regla, su propia forma de ser, su propio ritmo. Está la parte que piensa, que planea, que discute, que crea historias sobre quién eres y por qué el mundo funciona de cierta manera. Está la parte que siente, que reacciona, que guarda recuerdos emocionales de cosas que la memoria lógica ya olvidó. Y hay una parte que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. La parte que observa a las otras dos sin mezclarse con ninguna de ellas. Esa tercera parte es lo que las tradiciones de sabiduría más antiguas llamaron con nombres diferentes a lo largo de los siglos. Pero olvida los nombres. Presta atención a cómo funciona. Porque este observador interno actúa de una manera totalmente diferente al pensamiento común. Cuando piensas, usas palabras. Cuando sientes, usas sensaciones. Cuando observas desde ese lugar, no usas nada, simplemente estás presente.
Aquí está el secreto detrás de la sensación de ser observado. Cuando entras en un estado de silencio verdadero, cuando el ruido de afuera se detiene y el ruido de adentro aún no ha ocupado el espacio, ese observador naturalmente aparece en tu mente. Y como no estás acostumbrado a sentirlo, porque nunca te enseñaron que existe, el cerebro hace lo único que sabe hacer. Proyecta esa presencia de adentro hacia afuera. Entiende como algo de afuera lo que es más de adentro que cualquier cosa. Sientes como si alguien te mirara porque algo realmente te mira. Solo que ese algo eres tú. La versión de ti que no tiene nombre en tu tarjeta de presentación, que no aparece en tus fotos, que no tiene opinión sobre lo que vas a vestir mañana. La versión que existe antes de que los pensamientos comiencen y después de que terminen. Y cuando esto queda claro, algo muy intrigante sucede. Te das cuenta de que nunca estuviste de hecho solo en tu propia mente, no porque haya una presencia de afuera viviendo en ti, sino porque tú mismo estás hecho de varias partes, y la parte más amplia de ti es exactamente la que menos visitas. La mayoría de las personas pasa la vida entera viviendo solo en una de las partes del edificio, generalmente la ruidosa, la que piensa sin parar, la que revive el pasado y planea el futuro, y el observador silencioso que está por encima de todo eso se queda esperando, como un piso vacío que existe, pero nunca fue ocupado. Cuando el silencio abre esa puerta, la sensación es extraña, casi amenazante, porque es un encuentro con una parte de ti misma que aún no reconoces, pero que te conoce completamente. Así es como funciona. No es paranoia, no es algo místico o que vino de afuera para romper las reglas de la naturaleza. Es algo profundamente natural que sucede cuando la esencia más profunda de alguien comienza a aparecer a través del silencio. Existe una prueba que puedes hacer ahora, sin ninguna preparación, sin ningún material, sin salir del lugar donde estás. Cierra los ojos por 10 segundos e intenta no pensar en nada. Adelante. No lo lograste, ¿verdad? Apareció una imagen, una palabra, un comentario interno sobre el propio acto de intentar no pensar. Y aquí está la parte interesante. ¿Quién percibió que el pensamiento apareció? El pensamiento no se percibe a sí mismo. Fue algo diferente al pensamiento lo que notó el pensamiento. Acabas de sentir al observador. Este contacto que acabas de hacer, por más rápido que haya sido, es el primer paso de una práctica que cambia totalmente tu relación con lo que sientes cuando estás solo. Porque en vez de huir de la sensación de ser observado, la idea ahora es hacer lo contrario, sentarte con ella, dejar que se acerque, y cuando se acerque, preguntar de dónde viene, no con palabras, sino con atención. La práctica en sí es simple de entender y exige regularidad para llevarse a cabo. Cuando percibas esa sensación de presencia, ya sea de madrugada, en el ascensor vacío o en el baño en un momento de silencio, en vez de mirar hacia afuera, vas a mirar hacia adentro. Vas a sentarte con la sensación por al menos 2 minutos, sin intentar explicarla, sin intentar probar que es imaginación y sin intentar confirmarla como real. Solo vas a sentir y al mismo tiempo notar quién está sintiendo. Piensa en lo que sucede con un niño que tiene miedo a la oscuridad. Cuando los padres encienden la luz inmediatamente cada vez, el niño nunca aprende que la oscuridad no tenía ningún monstruo. El miedo se fortalece porque nunca fue confrontado. Pasaste años encendiendo la luz mental cada vez que el observador aparecía, ya sea distrayéndote o creyendo que la sensación era algo de afuera. La práctica es simplemente quedarse en la oscuridad por 2 minutos y descubrir que la presencia no es una amenaza. Lo que la mayoría de las personas descubre cuando hace esto por primera vez es sorprendente de una buena manera. La sensación de ser observado no desaparece, se transforma. En vez de parecer algo que viene de afuera para invadirte, comienza a parecer algo que te está brindando apoyo desde adentro, como si la base de tu mente fuera más firme de lo que pensabas y simplemente no habías parado para sentirla de verdad. La segunda parte de la práctica es más atrevida. Es hacer esto con los ojos abiertos, en medio de tu día a día, mientras lavas los platos, mientras esperas en el semáforo, mientras estás en una conversación aburrida, separas un poco de atención y la diriges hacia adentro. Pregunta en silencio, ¿quién está aquí? No como un ritual,
no como una religión, no como una técnica espiritual con nombre de tradición extranjera, solo como una pregunta honesta que aún no sabes responder completamente, pero que merece ser hecha. Porque existe una duda muy común que aparece aquí. ¿Pero y si esto me deja más ansioso, más metido en mi cabeza? Entiendo de dónde viene esa preocupación, pero confunde mirar hacia adentro con quedarse rumiando pensamientos. Rumiar pensamientos es quedarse pensando sobre sí mismo en círculos, reviviendo problemas, imaginando miedos. El observador es lo contrario de eso. No piensa sobre, simplemente está. Y cuanto más lo encuentras, menos espacio tiene la mente que rumia pensamientos para hacer ruido, porque hay algo más sólido y silencioso brindando apoyo a todo por debajo. La acción que puedes hacer hoy, antes de dormir: acuéstate, apaga la luz, y cuando esa sensación de presencia aparezca, en vez de tomar el celular, respira 3 veces profundo y di mentalmente una única frase: te veo. No para una entidad de afuera, para ti mismo, para la parte de ti que observa el resto. Y mira lo que sucede en el espacio que surge después de eso. Imagina que estás aprendiendo a nadar. El mayor obstáculo no es el agua, es tu reacción de encogerte en el momento exacto en que necesitas relajarte, porque el cuerpo aún no aprendió que tenso te hundes y suelto flotas. El agua no cambió, solo lo que haces con ella. Lo mismo sucede cuando la práctica de encontrar al observador comienza a funcionar. En el momento exacto en que la presencia se vuelve más clara, más palpable, más real, algo dentro de ti aprieta el freno, una resistencia que no tiene nombre, pero tiene peso. Una voz que dice que esto es demasiado, que es mejor parar, que estabas bien antes sin saber nada de esto. Esa resistencia no es debilidad, es una defensa. Existe porque el sistema que construiste para funcionar en el día a día, la historia que tienes de quién eres, los papeles que desempeñas, las creencias sobre tus limitaciones, toda esa estructura depende de que no encuentres al observador de verdad. Porque cuando lo encuentras, te das cuenta de que eres más grande que la historia. E historias que no incluyen el tamaño real de quien las creó, se desmoronan. El error más común que cometen las personas en este punto es entender la resistencia como una señal de que están en el camino equivocado, que la dificultad prueba que no es para ellas, que es cosa de gente con más tiempo libre o con una forma de ser diferente. Entonces se detienen, y la sensación de presencia que antes parecía inquietante comienza a parecer una oportunidad perdida, y no saben por qué. Lo que en realidad está sucediendo es diferente. La resistencia es una señal de que el sistema antiguo sintió que algo está cambiando. A los sistemas no les gusta el cambio, no porque el cambio sea malo, sino porque los sistemas existen para mantener la estabilidad. Cuando empiezas a encontrar al observador, la estabilidad antigua tiembla, y temblar parece incorrecto incluso cuando es el comienzo de algo mejor. Aquí hay una forma diferente de actuar. En vez de intentar vencer la resistencia, la observas. En vez de forzar la práctica cuando el freno aprieta, diriges al observador hacia la propia resistencia. Notas que hay algo en ti que no quiere seguir adelante. Te quedas con esa percepción por un momento y te das cuenta de que lo que observa la resistencia no es resistente. Hay una parte en ti que mira el miedo de encontrarse sin tener miedo, y esa parte es lo que estás buscando. Existe un pequeño ejercicio que ayuda mucho en este punto. La próxima vez que la resistencia aparezca, no en la meditación, sino en el día a día, cuando te encuentres evitando el silencio de formas que ni siquiera percibes, como demasiado azúcar, demasiado celular, conversaciones que no llevan a ninguna parte, te detienes por 30 segundos, solo 30, y te preguntas, ¿qué estaría sintiendo si no me estuviera distrayendo de esto? Sin juzgar, solo por curiosidad. Esa pregunta es una puerta pequeña que lleva al mismo lugar que la práctica mayor, la confirmación que necesita ser dicha aquí. Es normal que esto sea difícil. Es normal que a veces logres quedarte con el observador por 2 minutos y la semana siguiente no logres ni 30 segundos. Esto no es un retroceso. Es el ritmo verdadero de cualquier crecimiento de tu mente, que nunca es recto, que tiene altibajos,
que tiene días en que el ruido antiguo vuelve con más fuerza exactamente porque está perdiendo espacio. Continúa. La presencia no se va solo porque tuviste un día malo. Existe un tipo de cansancio que no desaparece con el sueño. Ya dormiste 8 horas y despertaste agotado. No porque el cuerpo no descansó, sino porque la mente no paró en ningún momento, porque el observador nunca tuvo espacio para aparecer, porque pasaste las 8 horas soñando con los mismos problemas que te atraparon todo el día. Ese cansancio específico tiene una causa específica: el esfuerzo continuo de ser un personaje sin nunca visitar a quien está haciendo el papel del personaje. Cuando tu relación con el observador comienza a cambiar de verdad, lo primero que las personas notan no es espiritual en el sentido dramático que la palabra conlleva, es física. El cuerpo respira diferente. Hay una relajación en algún lugar detrás de los hombros que no sabías que estaba tenso. Una cualidad diferente de silencio que no es la falta de ruido, sino la presencia de algo más firme que el ruido. La transformación que sucede aquí es sutil, pero lo cambia todo. Mientras te estabas identificando solo con los pensamientos y las emociones, cada problema parecía tener el tamaño de toda tu mente. Cuando pierdes el empleo siendo solo el personaje que piensa, el desempleo lo ocupa todo. Cuando terminas una relación siendo solo la emoción que sientes, el dolor no tiene límites, no tiene base, no tiene fin visible. Pero cuando empiezas a encontrar al observador, un nuevo punto de vista aparece. Los problemas siguen siendo problemas. Los dolores siguen siendo dolores. Solo que ahora existe algo en ti que los contiene en vez de ser dominado por ellos. 3 prácticas simples que fijan esto en el día a día. La primera es lo que puede llamarse conexión con los sentidos. Varias veces al día te detienes por 10 segundos y piensas en 3 cosas que estás sintiendo en el cuerpo ahora. No emociones, sensaciones físicas. El peso de los pies en el suelo, la temperatura del aire entrando por la nariz, el contacto de la espalda con la silla. Este ejercicio no es sobre relajación, aunque relaja. Es sobre traer al observador al presente, porque el observador siempre vive en el presente, mientras el pensamiento que no para vive en el pasado o en el futuro. La segunda es lo que puede llamarse detener la historia mental. Cada vez que percibas que estás en medio de una historia mental sobre ti mismo, una historia de víctima, de héroe, de fracasado, de alguien a quien le está yendo bien, te detienes y preguntas, ¿quién está contando esa historia? No para decir que la historia no vale, solo para recordar que eres más grande que cualquier historia que cuentas sobre ti mismo. La tercera es más atrevida. Permites que el observador esté presente en conversaciones difíciles. Cuando estás en una discusión que se está volviendo más intensa, en vez de entregarte totalmente a la emoción del momento, mantienes ese poco de atención dirigido hacia adentro, no para alejarte de la conversación, sino para no perderte completamente en ella. Percibes que puedes sentir y observar al mismo tiempo, y esto cambia totalmente lo que puedes hacer dentro de la conversación. El efecto dominó de esto es importante. Empiezas a reaccionar menos y a responder más. Reaccionar es automático, viene del personaje. Responder tiene un segundo de espacio antes de que suceda, y ese segundo es el observador. Con el tiempo, ese segundo se convierte en 2, luego en 5, luego en una capacidad real de hacer una pausa antes de hablar, antes de decidir, antes de actuar de una forma de la que te vas a arrepentir. Hay quienes dicen que esto parece frío, calculado, como si fueras a perder la espontaneidad, pero lo que sucede en la práctica es lo contrario. Cuando ya no estás actuando en el piloto automático del personaje, las respuestas que vienen del lugar más profundo, del observador, son más verdaderas, no menos. Son respuestas que tienen base, que no dependen de aprobación, que no cambian con el humor del día, que suenan como tú de verdad, no como tú reaccionando. ¿Qué eras antes de saber tu nombre? No como una pregunta filosófica y distante de la realidad que vas a ignorar en 3 segundos. Como una pregunta real, que merece al menos un momento de pausa verdadera, antes de que te enseñaran quién eres, antes del primer recuerdo, antes del primer juicio sobre ti mismo. Había una presencia atenta mirando el mundo,
sin filtros, sin comparaciones, sin la historia de ser lo suficientemente bueno o no serlo, solo presencia, mirando. Todo lo que vino después fue una construcción, no en el mal sentido de la palabra. La construcción es necesaria, te permite funcionar en el mundo, te da identidad, lenguaje, estructura, pero la mayoría de las personas confunde lo que fue construido con quien construyó. Y cuando la construcción tiembla, cuando una relación termina, cuando una identidad profesional se desmorona, cuando un ciclo de vida termina, parece que tú entero estás temblando, cuando en realidad solo una parte tembló. El observador está intacto. Este es el entendimiento más inquietante y más liberador que existe. No puede ser destruido en la parte del observador, porque el observador no tiene una forma que pueda ser quebrada. No es optimista ni pesimista, exitoso ni fracasado, amado ni rechazado. Es el espacio dentro del cual todas esas experiencias suceden, y un espacio no es afectado por lo que sucede dentro de él, de la misma forma que un objeto es afectado cuando algo lo golpea. Cuando todo esto se une, el guión de tu vida no cambia automáticamente por magia. Aún vas a tener días malos, aún vas a tomar decisiones equivocadas de vez en cuando, aún vas a sentir dolor, ira, celos, miedo, pero vas a sentir esas cosas sabiendo que es el observador quien las siente, y no siendo dominado por ellas como si fueran la única cosa que existe. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando se describe, es la diferencia entre ahogarse y nadar en el mismo mar. La jornada no tiene un punto final. El observador no es un destino, es una práctica de volver siempre. Cada vez que te pierdas en el personaje, que te sumerjas en el piloto automático, que despiertes después de días reaccionando sin un poco de conciencia, el camino no es criticarte, es simplemente volver. El observador nunca se fue, estaba observando todo el tiempo, incluso el momento en que lo olvidaste. Y esa sensación que te trajo hasta aquí, la presencia que sientes cuando estás solo, la cosa que giraste para verificar y no encontraste ningún rostro, no era una aparición, no era un problema, no era una señal de que te estás volviendo loco. Eras tú, mirándote a ti mismo desde el único ángulo que nunca miente. Era el observador, llamando a la puerta desde adentro, esperando ser reconocido. Ahora sabes quién estaba mirando. La pregunta que queda no es si el observador existe, es qué vas a hacer con el hecho de que siempre existió. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje sobre el observador interno y cómo aparece en tu vida. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.